Pues resulta que esta no es mi mejor cara porque estoy malito, con algo que tiene que estar relacionado con el estómago porque lo tengo a las 3 de la tarde. Pero aún así voy a hacer este vídeo porque ya toca. Hace 10 meses y 18 días que estoy en testosterona y esta va a ser mi actualización de 10 meses. Voy a comenzar por los físicos como siempre y luego voy a dar un trazo muy general a las cosas que estoy sintiendo emocionalmente. No lo parece porque estoy pachucho, pero estoy muy feliz y la culpa tienen dos cosas que han ido pasando durante estos meses. La primera es que se me lee por defecto como hombre. Es muy raro que alguien sin conocerme de nada me tome como chica. Muy raro, obviamente. Sé que es por la testosterona, pero también por la forma que tengo de actuar, de mover. Lo que ya os comenté en otros vídeos, que estoy intentando deshacerme de todos los prejuicios y todo ese abuso psicológico y boicoteo que me hago a mí mismo durante todos estos años de no dejar salir actitudes masculinas. Todo ese conjunto está haciendo que yo refleje socialmente lo que siempre he sentido que soy. La segunda cosa, y creo que la más importante de este vídeo, el anuncio de que me opero de mastectomía bilateral con el doctor Musolas en Barcelona el día 24 de mayo de este año. ¿Cuántas veces me he imaginado sin pecho? ¿Cuántos años llevo persiguiendo este sueño? Me es muy difícil centrarme ahora con todo el estrés de los preparativos, asumir qué va a pasar, asumir que todo este estrés del momento es porque me voy a operar, voy a poder quitar la camiseta, mirarme a mí mismo y decir, joder, esto es lo que yo siempre he sentido. Quizás la contraparte de todo esto es que he generado mucha más disforia de la que ya estaba consiguiendo no tener con el pecho, usando bien sujetadores deportivos para el trabajo o bien usando nada. Todo este ejercicio psicológico que he ido creando a partir de los meses para intentar sentirme lo mejor posible conmigo mismo e intentar disminuir la disforia que tenía con el pecho, simplemente me la he cargado. Porque ahora, al saber que la operación está aquí y que se me lee por defecto como un chico, no dejo que esa imagen que la sociedad empieza a tener de mí se estropee pareciendo que tengo un mínimo de pecho. Entonces he comenzado a usar el binder con actividades como trabajar o el gimnasio, donde no está para nada recomendado tener algo que te presione el pecho, pero no lo puedo evitar. Sin embargo, por poco que me guste voy a tener que dejar de hacerlo porque de 3 a 4 semanas antes de la operación no puedo usar el binder para nada. Estoy comenzando a notar una redistribución de grasa. Si bien es cierto que estoy perdiendo grasa general porque hace 4 o 5 semanas que estoy en el gimnasio con un entrenador personal que me está preparando de vistas a perder peso para la cirugía y para desarrollar el tren superior. Entonces, estoy perdiendo grasa por el efecto gimnasio, obvio, pero estoy empezando a notar, y esto es lo heavy, que mi grasa se está empezando a redistribuir hormonalmente. Estoy perdiendo muchísima grasa de las caderas, las piernas, tipo cartuchera, y bien se me está redistribuyendo en el bajo vientre, lo que viene siendo la barriga de toda la vida de Dios, que yo no pensaba que fuese a llegar tan rápido, y entiéndase rápido porque han pasado casi 11 meses. En el timeline de cualquier transición FTM esto empieza a sentarse pues al año y medio, cosas así. En el gimnasio tengo muchísima más fuerza. Esto tiene mucho que ver con el programa que estoy siguiendo porque a medida que pasan las semanas mi cuerpo se acostumbra más y le puedo meter mucho más peso a los ejercicios. Pero sin duda también es efecto de la testosterona. Tanto es así que el día después o a los 2 días después de pincharme la testosterona puedo levantar muchísimo más y me siento muchísimo más ágil. Que la forma de pera va desapareciendo, por lo menos disimulando muchísimo. Os voy a dejar unas fotos por aquí de mi espalda y mis brazos al momento actual para que veáis más o menos a lo que me estoy refiriendo con el efecto de la testosterona combinado con el entrenamiento. Creo que tengo las facciones más marcadas. Esto es algo que me ha dicho mucha gente, que yo también he podido comprobar en fotos antiguas de hace un año, por ejemplo, o en vídeos. Creo que va en proceso y creo que sí que se me está cuadrando bastante lo que es la mandíbula. Lo mismo con el cuello. Se me notan mucho más los músculos del cuello y creo que me está saliendo algo de nuez. Obviamente nunca he tenido nuez, entonces creo que estos bultos de aquí son producto del tratamiento. El tema de los granos y las nevas disminuyendo. Por la cara me siguen saliendo, pero ya menos por la nariz, mucho más por la papada y por la zona de la mandíbula. Sobre todo esta línea, yo no sé qué me pasa aquí, que me salen como 20 en una tacada. Es algo bastante curioso porque va disminuyendo la cara, pero se me ha pasado casi todo a los hombros y a la espalda. Os dejo foto por aquí, no es muy agradable, pero... Tengo el olor del sudor y de los fluidos corporales en general bastante más acentuado. Me incomoda un poco porque nunca he olido demasiado fuerte y la verdad es que me molestan los olores fuertes. Pero no todo podía ser bonito, así que supongo que es cuestión de acostumbrarse. Me está saliendo un poquito de más pelo por el cuerpo. Se me está empezando a mezclar el poco pelo que tengo en la cara interior de los muslos con el pelo que ya existe como en el frente del muslo y por la parte de atrás de la pierna. Me está saliendo muy débilmente la línea del alba, es algo que siempre me ha gustado mucho, me hace mucha ilusión. No sé si se va a oscurecer un poco más, pero por el momento estoy bastante conforme con ello. Con respecto a la voz, no sé si es normal lo que me está pasando, pero lo cierto es que cuando empecé con el tratamiento, a los 3-4 meses hasta el 5.º mes,
todo iba muy hacia abajo. A partir del sexto mes ha empezado a subir hasta que se ha estabilizado. Y ahora mismo, al 10º mes, no noto que mi voz esté muy baja. Noto que está mucho más alta de lo que estaba a los 3-4 meses, pero ni punto de comparación con lo aguda que lo tenía siendo pretén. Así que no sé, os diré cuando finalicen los primeros 12 meses de tratamiento, porque ahora mismo me estoy grabando mes a mes y supongo que será mucho más fructífero coger todas las grabaciones al final del año y decir, pero vamos a ver, vamos a analizarlas. Cambios psicológicos que estoy notando conforme se va sucediendo en los meses. Me siento muy seguro de mí mismo. Mucho. Al ver que esto tira para adelante y se me va leyendo como hombre, simplemente me voy dejando estar actitudes masculinas, interactuar con la gente, la sonrisa sobre todo. No sé, estoy bien, estoy feliz. Sí que ha habido algunos episodios últimamente un poquito transfobos. Son cosas que, aparte de que hay que poner a un lado y pensar con la cabeza muy fría, duran si acaso 2-3 días y luego otra vez la sonrisa. Y es que esa sonrisa permanente era la que a mí me hacía falta y era que no tenía antes del tratamiento. Siento que esa sonrisa se debe por primera vez en toda mi vida por mí mismo y no por las cosas que haya conseguido, por la persona que soy, el hombre que veo. No sé, estoy muy bien. Mi emocionalidad ha pasado a ser de casi a nula. No recuerdo la última vez que lloré, creo que fue el día de empezar el tratamiento. Quizás sí que me emociona alguna otra vez del tipo se me saltan las lágrimas, pero no ha ido a más. Y sí que me he vuelto una persona muy racional y muy templada conforme a la toma de decisiones, situaciones que hay que manejar con bastante calma y con bastante frialdad. Me cuesta empatizar con el sufrimiento ajeno. Por supuesto que puedo sentir compasión por alguien e intentar animar a una persona si lo está pasando mal, pero antes a lo mejor la situación que le pasa a otra persona cuando está baja de ánimo me haría a mí venirme abajo también. Y ahora soy más de intentar buscar una situación racional en plan, a ver, siéntate, vamos a intentar solucionar esto de la manera más racional y rápida posible. Creo que el tratamiento también me ha ayudado a descartar opciones casi inmediatamente. Esto me conviene si no lo pongo en una balanza que como mucho en 24 horas he tomado una decisión sobre algo importante. A día de hoy diría que no afectan las cosas ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que me afectaban antes. No sé si mañana no, pero a día de hoy me siento tan a gusto de la persona que soy que lo que piensa otra persona de mí no es asunto mío. Un poco más, hasta aquí el vídeo de actualización. Espero haber englobado todo lo que quería decir porque los vídeos de actualizaciones no los guionizo. Espero que os vaya todo de la mejor manera posible. Muchísima paciencia a la gente que estáis todavía en pretestosterona o a los que no estéis muy masculinizados, como a lo mejor puede ser mi caso. Todo llega y estaremos para verlo. Un beso y hasta luego, buenas tardes.